Bien, continuamos con el Defensor del Pueblo y el Pueblo por este canal RNN, Canal 27 para toda la República Dominicana. Y vamos a conversar con la licenciada Indira Severino Pérez, quien es abogada del Departamento de Tutela de Derechos de la institución, y también con Amin Martínez, encargado de Educación y Promoción del Defensor del Pueblo, el Estado Social y Democrático de Derecho. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Marino. Muchas gracias. Bien, y entonces, si comenzamos con la pregunta, ¿qué es el Estado Social y Democrático del Derecho? ¿Cómo se podría definir a mí en esto? Bueno, cuando vamos a la charla hablamos de eso. Bueno, comenzamos diciendo, bueno, mucha gente cree que con qué se come eso. Eso es un concepto muy teórico, pero resulta que es un concepto muy práctico. Y lo que se refiere es al tipo de Estado a que aspiramos todos. O sea, al tipo de Estado que lo recoge el artículo 7 y 8 de la Constitución de la República, que aspiramos todos. ¿Y qué presupone ese tipo de Estado que aspiramos todos? Primero, la existencia de un Estado de Derecho. ¿Qué se necesita para que exista un Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho no es más que la negación del estado de fuerza o del estado autoritario, del estado absoluto, donde se concentra el poder en una persona, donde hay un rey, batuta y constitución. Una persona tiene todo en sus manos, decide lo que se va a hacer, las leyes que se van a cumplir por parte de todos y juzga el incumplimiento de esas leyes. Por lo tanto, para que exista un Estado de Derecho, lo primero que debe existir es separación de poderes. Allí donde no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho. Eso es lo primero. Pero no basta la existencia, ¿verdad?, de la separación de poderes. Debe existir un régimen de derechos. O sea, debe haber una carta de derechos que garantice los derechos individuales de las personas. Que garantice que esas personas tengan un debido proceso, sean tratados igual ante la ley, entre otros derechos individuales. Y además, que existan mecanismos que garanticen esos derechos, porque derechos sin garantía, como se han dicho en otros programas, son letra muerta. Lo que garantiza, ¿verdad?, es un régimen de consecuencias, y ese régimen de consecuencias se logra por la vía de las garantías de los derechos fundamentales. O sea, garantías que son de dos tipos, a través de los mecanismos de control que crea el propio poder y a través de los mecanismos para que las personas reclamen frente a una violación a sus derechos, ¿okay?, frente a cualquier vulneración de sus derechos. Entonces, eso es indispensable para que haya un Estado de Derecho y obviamente para garantizar que exista una real separación de poderes, debe existir un régimen democrático donde las personas sean, donde los ciudadanos sean que elijan a quienes ostenten el poder político, a aquellos que hagan las leyes, y de esa manera se configura lo que es el Estado de Derecho. Ahora, eso no se consideró suficiente porque en principio en la historia de lo que es el Estado de Derecho, en el siglo XIX nace como tal. Eso estaba bien, pero habían otros problemas, habían otras necesidades. Y en Alemania, por ejemplo, comienzan a surgir a partir de las demandas de los obreros, de los trabajadores, el desarrollo de los centros urbanos, la necesidad de que el Estado no se limitara simplemente a garantizar y a proteger de manera reactiva esos derechos y a garantizar la seguridad jurídica, que no es más que la previsibilidad, ¿verdad?, frente a cualquier violación de cualquier norma. O sea, usted sabe, si usted viola una ley, usted sabe cuáles son las consecuencias, independientemente de que usted sea hijo de Juan Pérez o hijo de Benito Ducudrey. Se supone que debe así. Entonces, ahí entonces comienza esa demanda de las personas, de los obreros, de los trabajadores, genera la seguridad social, comienza un movimiento por el desarrollo de los derechos sociales, y es entonces, ¿verdad?, que en la Constitución de Querétaro, en México, se consagra por primera vez lo que es el Estado social. Entonces nosotros aquí, ¿verdad?, entonces ahora en la Constitución de 2010 estamos hablando de lo que es el Estado social y democrático de derecho.
en la República Dominicana en el ordenamiento jurídico a partir de la conjugación, ¿verdad?, de los tres elementos, el Estado de Derecho, el Estado social y para afianzarlo en un régimen democrático. Si te iba a preguntar hace un ratito eso, que a partir de cuando entraba el concepto de Estado social y democrático de derecho en el país, ya tú hablas de la Constitución del 10, pero bueno, ¿en qué momento entra entonces el Defensor del Pueblo como institución estatal o una institución de servicio público a jugar un papel en la defensa, en la consolidación del Estado social y democrático de derecho? Bueno, ante todo, primero es que hay que señalar un par de cosas, porque lo hablamos en sentido general. El constituyente de San Cristóbal, de 1844, intentó en la Constitución crear un Estado de Derecho en República Dominicana. Eso fue intentó, cosa que fue cercenada, ¿verdad?, por la realidad social a partir del poder político de Santana, que impone el famoso artículo 210, que mucho se ha hablado de eso. Todo el siglo XIX fue un debate, una lucha entre liberales y conservadores por la prevalencia y la conquista del Estado de Derecho y la democracia en la República Dominicana. De hecho, realmente nosotros tenemos en República Dominicana elecciones universales, o sea, voto universal en 1962, cuando las mujeres pueden votar y todos los hombres pueden votar mayores de edad. Antes no era así. Antes, por ejemplo, y no se puede hablar de que habían elecciones libres durante el régimen de Trujillo, en el 42 que se aprueba el voto de la mujer en ese propósito. Entonces, bueno, y paradójicamente, los primeros derechos sociales vienen a reconocerse durante la etapa de la dictadura: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y se comienza también la cláusula del Estado social se desarrolla con la Constitución del 63. ¿Entiendes? Entonces, que tampoco es que es algo que cae, ¿verdad?, de manera extraordinaria, sin precedentes, en la Constitución del 2010. Ahora, ¿qué papel juega el Defensor del Pueblo en eso? Es un papel fundamental. Primero, recuerda algo. Una cosa es la Constitución formal y el desarrollo de las leyes y el ordenamiento jurídico. Y otra cosa es la Constitución material, lo que realmente es la Constitución viva. El Estado lo que es el Defensor del Pueblo, que se crea en el 2001 con la ley 19-01, busca contribuir al desarrollo de este Estado social y democrático de derecho en República Dominicana, enfrentando lo que es la arbitrariedad del poder público, contribuyendo a la prevalencia del régimen de derecho en la República Dominicana. Entonces, es una lucha de todos los que propusieron que se creara la figura del Defensor del Pueblo. Un interés fundamental era, bueno, es que si todavía en países como Noruega, los países nórdicos, se cometen arbitrariedades y es necesario un Defensor del Pueblo o un ombudsman, aunque sea limitado el caso de la administración, todavía más en países como nosotros, donde la administración comete mucho atropello, pero encima de eso hay mucho más violaciones a los derechos humanos. Y la Constitución, en realidad, la Constitución material dista todavía mucho de la Constitución formal. Entonces, nosotros nos constituimos en un eslabón, una especie de acicate, una especie de bujía dinamizadora, movilizadora de la sociedad que busca alcanzar ese Estado social, la prevalencia de ese Estado social de derecho, haciendo conexión entre las necesidades del pueblo llano, como le gusta mucho decir a la doctora, y la realidad estatal y las acciones del Estado, los reclamos de las personas frente a la administración, las quejas de las personas frente a la institución llamada a proteger sus derechos y a garantizar sus derechos fundamentales. Básicamente, mucha gente todavía no entiende cuál es el papel de nosotros. Nosotros, cuando estamos llamando permanentemente a los funcionarios públicos, señalándoles las faltas, la idea del defensor, por eso no se concibe como un poder sancionador, sino como un gestor, como un movilizador, como una especie de agente de cambio que canaliza inquietudes que el común no puede llevar
a la administración para lograr alcanzar buenas prácticas en la administración y que esas buenas prácticas se traduzcan evidentemente en el predominio de lo que es un régimen de derecho del que puedan ser beneficiarios todas las personas. Estamos hablando en síntesis, o sea, a nosotros en el Defensor del Pueblo somos un destacamento por la lucha del Estado social y democrático de derecho, un destacamento de avanzada. Ahora, en la parte práctica, Indira, que pertenece al Departamento de Tutela de Derechos, puede tener algún tipo de información sobre si la población, la gente que acude al Defensor del Pueblo entiende lo que son derechos colectivos y difusos. Eso encuadra dentro de sus funciones, por tanto hay buena experiencia ahí. Sí, claro. Precisamente nosotros en un fortalecimiento institucional que venimos llevando a cabo, parte de ellos son esos talleres que venimos realizando a nivel nacional, es esa pues la inquietud, llevar a la población los conocimientos en cuanto a todo ese tipo de derechos que fueron evolucionando, como bien ha establecido Amin. En cuanto a los derechos colectivos y difusos, son los llamados derechos a un medio ambiente sano y la protección del patrimonio cultural de la nación. Cuando hablamos de derecho colectivo, le llevamos a la gente el sentir y la definición de que son derechos que pertenecen a una colectividad, pero que cuando hablamos de derechos difusos nos referimos, no podemos identificar realmente a qué persona se está lesionando o qué persona resultaría pues llamada, ¿no?, para hacer la reclamación del derecho. Y en cuanto a eso podemos establecer que el artículo 66 de la Constitución específicamente los define y los consagra. Entonces sí, en el accionar nuestro como Defensor del Pueblo estamos llamados precisamente a la salvaguarda de esos derechos colectivos y difusos. Ahora, Indira, usted ha hablado del medio ambiente dentro de los temas que tocó ahora. El medio ambiente muchas veces es defendido y a la vez es agredido. ¿Cómo se va a entender que sin medio ambiente no podemos vivir? Sí, sin un buen medio ambiente. Bueno, precisamente parte de las actividades que realizamos como Defensor del Pueblo, como entidad garante de derechos humanos fundamentales y medioambientales, pues llevamos esa conciencia a la ciudadanía de que pues día a día entendamos que sin un medio ambiente no podemos vivir, porque es parte de nuestra salud, de nuestro bienestar, y que sin un medio ambiente pues estaríamos afectando a presentes y futuras generaciones. Entonces, cuando vemos precisamente la defensa que estamos haciendo hoy en día sobre el monumento natural Cueva de las Maravillas, es precisamente llevándole a la población ese sentir, es diciéndole, bueno, ese derecho a un medio ambiente sano no le corresponde a nadie en particular, nos corresponde a todos. Entonces, como parte de la función del Defensor del Pueblo está precisamente la salvaguarda de esos derechos que están ahí, que hay que protegerlos, no para nosotros, sino para la presente, o sea, para nosotros, valga la aclaración, pero también para las futuras generaciones, porque viene una generación por ahí que, bueno, pues, ¿qué le vamos a dejar? O sea, que esa es parte de la función que hacemos día a día en el Defensor del Pueblo. ¿Contra cuáles intereses lucha el Defensor del Pueblo en términos de defensa del medio ambiente? Hablo de intereses particulares, oficiales, privados, empresariales. Supongo que hay una situación ahí bastante complicada, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, intereses particulares y de grandes poderes. El hecho de estar defendiendo la Cueva de las Maravillas es un ejemplo. Hay intereses particulares y grandes poderes que se están afectando. Entonces sí, luchamos contra eso. Hemos tenido casos de empresas, por ejemplo, en afectaciones al ambiente, como es el caso de Falcondo, que le puedo mencionar ese ejemplo. Hubo un derrame de un oleoducto perteneciente a esa empresa. Entonces, a los fines de nosotros poder garantizar el derecho a esa ciudadanía que reside a los alrededores de esa empresa, pues sí se afectan intereses de esas empresas que realmente pues se ven lesionados con la participación activa del Defensor del Pueblo, pero que en realidad es parte de las funciones que nosotros tenemos así diseñadas y designadas por la Constitución y las leyes. Somos garantes, vigilantes del cumplimiento de esas funciones que están establecidas en la Constitución y las leyes.
es. Hay una buena relación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo en lo que tiene que ver con la defensa del área natural. Tenemos muy buenas relaciones por el hecho de que realmente nosotros no, en las actividades que realizamos, tratamos de no vernos como el cuco, sino como un ente aliado, porque nosotros, a pesar de que somos vigilantes de la administración pública, que estamos para observar y que se cumplan los procesos en los diferentes casos medioambientales que se dan, estamos para tender la mano, para ayudar, para vigilar que eso se lleve a cabo. O sea que realmente tenemos muy buenas relaciones, no solamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino también con la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, de quien recibimos un excelente apoyo. Bien, Amén. Y la parte educativa, promocional de este tipo de derecho, pero además todo lo que tiene que ver con el Estado social y democrático, o sea, para que la gente entienda esto y cuáles son sus derechos y con cuáles puede cumplir y cuáles puede reclamar. Bueno, evidentemente es interesante porque básicamente cuando hablamos de derechos colectivos y difusos, es la última generación del desarrollo de los derechos fundamentales, o sea, de los derechos humanos. Esos derechos de manera que lo puede reclamar cualquier persona, o sea, porque son inherentes a las personas. O sea, eso es importante que todos lo entiendan, que los derechos humanos de forma sencilla, sin complejidad jurídica, lo podríamos entender, ¿verdad?, como aquellos derechos humanos que han sido recogidos por la Constitución de la República. Y los derechos colectivos y los derechos difusos también son, como derechos humanos, tienen la misma característica de sus derechos humanos. O sea, son inherentes a la persona humana, son universales. Cualquier persona puede, si siente que se le vulnera esos derechos, puede reclamarlo. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, de lo que se trata en todo Estado social y democrático de derecho es que existan los mecanismos con que canalicen esos tipos de reclamos y que el Estado no se quede indiferente, o sea, que el Estado entonces actúa, o sea, hay un régimen de consecuencia frente a la vulneración de sus derechos. Donde reine la impunidad, hay deficiencia en el Estado de Derecho y en el Estado Social y Democrático de Derecho. Por eso es importante el tema del régimen de consecuencia y por eso el Defensor del Pueblo permanentemente empuja en la necesidad de que esos derechos se garanticen, que los casos se resuelvan. O sea, y que cuando hay una arbitrariedad en la administración no se quede así, sino que la administración motu propio lo corrija. Pero si motu propio no lo corrige, existen otros mecanismos. O sea, nosotros somos una instancia que busca una solución amigable, una solución que a la vez eduque a la administración, entendiendo que esa mala práctica debe ser expulsada de la forma en que cotidianamente actúa la administración. Okay. Entonces, bueno, nosotros en ese entendido, ¿verdad?, aparte de llevar todo eso siempre y hablarlos en las charlas, en los conversatorios, en los talleres que estamos realizando, también se enfatiza en eso. Nosotros también enfatizamos que la otra cara de los derechos son los deberes. Eso es importante entenderlo. O sea, cuando hablamos, ¿verdad?, de derechos, no solamente estamos hablando de una obligación vertical del Estado, la obligación del Estado a respetar los derechos fundamentales de la persona, sino una obligación horizontal de los demás ciudadanos, de las demás personas, a respetar los derechos de los otros. Y ahí vienen los deberes, y entre esos deberes los recalcamos con los niños, el deber al respeto a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque un medio ambiente sano implica, ¿verdad?, toda una serie de cosas que abarca el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a muchísimos otros derechos en sentido general. Entonces, eso es uno de los deberes que nosotros enfatizamos bastante, pero aparte de eso, nosotros también diseñamos para los estudiantes un poco más avanzados de bachillerato, sobre todo, lo que es una charla, una conferencia para discutir o un conversatorio para discutir con ellos sobre los derechos medioambientales y el Defensor del Pueblo. ¿Qué nosotros hacemos en el Defensor del Pueblo?
para contribuir a salvaguardar esos derechos, que son áreas protegidas, cómo lo afecta a usted la contaminación, como una forma de generar conciencia y comenzar y contribuir a generar esa masa crítica que nosotros hemos estado insistiendo mucho. Es un proceso largo, pero vamos caminando. Y esa, digámoslo en esta palabra, y esa utopía que queremos alcanzar del Estado social y democrático de derecho, en la medida que vamos dando pasos, vamos avanzando hacia ella. Y en eso el defensor del pueblo está muy claro. Si la gente, si la ciudadanía se va empoderando de sus derechos, lo que entiende que son sus derechos, ese empoderamiento hace entender que hay una evolución de la Carta de Derechos. Claro, ok, claro, o sea, en la medida que las personas se empoderan de sus derechos, hacen que esos derechos pasen de ser letra muerta, que la Constitución escrita, la Constitución formal se convierte en Constitución viva, vigente, y así como, por ejemplo, bueno, tú comentaba fuera del área que tú estabas en los Estados Unidos el fin de semana. En Estados Unidos, la gente cuando le violan su derecho demanda de una vez. Yo siempre voy en secreto, no debí de decirlo. Pero sigue, sigue. Bueno. Ya se enteró el país, ya tengo problemas yo ahora. Bueno, entonces, lo que decía, la gente está empoderada y sabe, bueno, si en un trabajo un trabajador le vulnera sus derechos, sabe dónde acudir y sabe que la ley va a actuar. O sea, y sabe que independientemente se trate de Bill Gates o se trate de verdad de cualquier inmigrante dominicano que esté caminando por la calle, si usted violó una regla de tránsito, usted va a tener una consecuencia. Claro, si lo agarran borracho conduciendo, usted va, no importa que usted sea jefe del Departamento de Estado, usted va preso. Entonces, ahí funciona un régimen de consecuencias. Y en la medida de que funciona ese régimen de consecuencias, entonces la Constitución se hace viva. Y eso lo alcanzamos en la medida que vamos luchando, avanzando, e instituciones como nosotros en el Defensor del Pueblo le enseña a la gente que tiene derechos, que no es dádiva que recibe del Estado, que son derechos que lo tienen por ser personas y que deben de reclamarlo y actuarlo y exigirlo. Al poder muchas veces no le interesa que la gente conozca sus derechos porque quiere que la gente crea que es dádiva. Por eso a veces hay tanta resistencia en algunos elementos, pero nosotros en el Defensor del Pueblo impulsamos eso y eso lo vamos construyendo de cara a que efectivamente eso se vuelva una realidad material. Es una tarea bien permanente, consistente. Señores, con este tema del Estado Social y Democrático de Derecho, regresamos. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Entonces vamos con Indira Severino y Amín Martínez, que vamos a seguir desarrollando este tema sobre el Estado Social y Democrático de Derecho. Indira, vamos a preguntarle que la educación ambiental, ¿desde qué perspectiva la ve usted y cómo se practica desde el Defensor del Pueblo? O sea, ¿cómo se educa a la gente desde esa posición? Precisamente Amín hablaba hace un ratito de que se construyen, se elaboran talleres, charlas a nivel de educación básica, universitaria, y se le lleva, bueno, pues ese conocimiento a esa población a nivel general sobre todos los aspectos que tienen que ver con el área medioambiental. Entonces, a raíz de esas actividades que venimos desarrollando, pues vamos educando a la gente, no solamente en el conocer lo que es la figura del Defensor del Pueblo, sino también en el ámbito medioambiental, cómo protegemos el medio ambiente, cómo podemos hacer, pues, protegernos, valga la redundancia, pues un recurso que nos pertenece a todos. Y obviamente el Defensor del Pueblo también ayuda a contribuir con esta educación, con la elaboración de boletines como el que usted presentó hace un momento al inicio del programa, y con unos folletos también que tenemos para que las personas pues se eduquen, lo lean, y cada persona que va al Defensor del Pueblo nosotros tratamos de pues darle esos boletines con la finalidad de que se lo lleven para su casa, lo estudien, lo analicen, y muchas personas a veces estando en el mismo Defensor del Pueblo lo leen,
ciudadanos que van allí y me dicen, mira, y me hacen la pregunta, ¿qué es tal cosa? Y la verdad que nuestros boletines publicitarios que forman parte de la educación ambiental que el Defensor del Pueblo lleva a cabo, pues son bastante alusivos. Tienen una llavecita, uno de ellos tiene una llavecita con un signo de prohibido dejarla abierta, o sea, eso es parte de la contribución para la educación ambiental, el no desperdicio del agua potable, el no tirar o verter residuos sólidos, y son parte de las imágenes que promovemos en favor de la protección del medio ambiente como parte de la campaña publicitaria y de educación que llevamos a la ciudadanía. Bien, señores, ahora sí, continuamos en breve con Indira y con Amin sobre el Estado social y democrático de derecho en este programa. Vamos a la pausa.